Hola, buenas noches. Un poquito más tarde hoy de lo pensado, noche de lunes a martes. Empieza la semana con intensidad. Vamos a decirle los titulares, pero vamos a comentar rápidamente algo que nosotros no vamos a hablar más que nada, porque son temas de esos más de información, no tanto de política, que creemos importantes y hay que citar, pero en principio saben que nos dedicamos un poco más al análisis, y es esa decisión de la Unión Europea de intentar contener los precios del mercado eléctrico. Hombre, parece mentira de que se hayan dado cuenta ahora. Es realmente una situación un poco espeluznante, todo también lo de la Unión Europea. Los titulares de lo que vamos a hablar hoy, pues vamos a tener hasta 9 temas. Creemos que va a ser un programa un poquito más intenso de lo habitual. Vamos a hablar primero de ese nuevo episodio, de esa pugna entre el PSOE y Sánchez. Parece que ese acuerdo que tienen puede romperse en cualquier momento. Las sensaciones de desconfianza mutua entre unos y otros, intento de buscar aliados. Aquí saltaremos al segundo tema, que es a Yolanda Díaz, que parece que se quiere acercar a Sánchez, pero por otro lado el PSOE le pega dos bofetadas para decirle, con nosotros no cuentes. Es una política de estrategias un poco, digamos, compleja. Luego nos iremos a ver que dentro de esa propia línea ahora es Montero la que critica también a Feijóo, o sea, desde Podemos, parece que Podemos como partido empieza a desaparecer y parece que intenta adaptarse, digamos, a esa postura oficial del gobierno. Y aquí, cuando hablamos de gobierno, tenemos que dejar bien claro que una cosa es Sánchez y otra cosa es quién mueve los hilos, que sería el PSOE, y que parece que no están, digámoslo claramente, en la misma onda. Vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos a esas encuestas que ya hablan de que el PP puede sacar hasta más de 50 diputados al PSOE, sigue necesitando a Vox para gobernar. En las encuestas, obviamente, creemos que la realidad también, y mientras su presidente sigue pidiendo moderación. Algunos siguen diciendo de que moderación bien es correcto, complacencia no tanto. Es aquello de el límite de las cosas que a veces es muy difícil de trazar. Por un lado pides moderación, por otro ves que el país se hunde y parece que en ese momento, hombre, la moderación está bien en ciertos aspectos, pero también parece que es necesario la contundencia y es lo que se le exige al presidente del PP y parece que le está costando esos movimientos. Luego nos iremos a desvelar una de las cosas que ha desvelado hoy en su recorrido al Camino de Santiago Macarena Olona, que su enfermedad era un tema de tiroides, que ya está recuperada y que quiere volver a sudar la camiseta por lo público. Algunos interpretan que eso se refiere a la abogacía del Estado, otros interpretan que quiere volver a la política, y aquí es donde se abren varios frentes. Si podría volver a Vox, que desde Vox lo desmienten, o podría incorporarse como independiente en algún otro partido. Obviamente estamos pensando en el Partido Popular. Luego nos iremos a uno de los desaparecidos, que parece que sigue desapareciendo cada vez más, que es que cargos de Ciudadanos piden directamente ya la dimisión de Arrimadas. Hablamos de cargos intermedios, vamos a decirlo así, en diversas provincias, y piden la convocatoria de un congreso y la dimisión de Arrimadas. Obviamente el partido no ha hecho ni puñetero caso. Bueno, el partido no, perdón, Arrimadas y el Mundo Val, que parece que son lo único que queda, como aquella película, El último mohicano, que queda dentro del redil. Luego vendremos a Cataluña, donde acabaremos el programa con dos temas. Primero hablaremos de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalana, que no ha admitido como cautelar, digamos, alguna medida contra la Generalitat. Hay que saber que las medidas cautelares no siempre se conceden, con lo cual tampoco hay que darle a veces muchas vueltas a este tema, porque nosotros seguimos insistiendo, los jueces hacen su trabajo, hay que respetarlo y a partir de ahí tomar las opiniones o decisiones. Luego nos iremos a un tema que vuelve a tocar el área de Barcelona, en este caso por la parte mediática, porque ha sido titular en muchos medios internacionales, que es el robo a mano armada de la casa del futbolista del Barcelona, Aubameyang, que vive, como supongo ya saben a estas alturas, en Castelldefels, que es una localidad donde, por cierto, nosotros vivimos muchos años, que está a unos 15 kilómetros de Barcelona aproximadamente, que tiene diversos barrios y donde en uno de ellos viven habitualmente jugadores del Fútbol Club Barcelona, porque es un barrio, digamos, de esos donde podríamos decir de alto standing, vamos a decirlo así. Pues ha pasado lo que ha pasado y eso no deja de ser otra noticia negativa
para Barcelona, porque obviamente, aunque sea Castelldefels, hay que decir las cosas claras. Todo el mundo asocia rápidamente que es Barcelona. Son de esas cosas que nadie discutiría si habláramos de un barrio de Los Ángeles, una ciudad cercana a Los Ángeles, que hablamos de Los Ángeles o de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Pues empezamos, si les parece, hablando de esa pugna entre el PSOE y Sánchez, que cada vez se hace más notoria. El acuerdo lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir. Te protegemos. De alguna manera tú sales, lo hemos explicado desde hace meses, por cierto, tú sales a la palestra, te toca sacrificarte todas las veces que sean, movimiento que ya hemos visto la semana pasada con la decisión del PSOE de que Sánchez dé mínimamente 30 mítines, ya veremos cómo lo hace, que eso es otra cosa, que a veces parece que, como decíamos el otro día, parece más un sacrificio a Sánchez como puteándolo, y las reacciones obviamente son las que son. En ese acuerdo, por cierto, recuerden que el compromiso establece un hito importante, que es las elecciones de mayo, que dice que excepto que hay una gran debacle, que ojo, a estas alturas podría haber una gran debacle y de ahí tanto movimiento, vamos a intentar, hablan desde el Partido Socialista, mantenerte de presidente para que tú seas presidente de la Unión Europea de turno desde julio hasta finales de año y aproveches ese lugar para intentar buscarte una salida internacional. Aquí no te queremos ver en las elecciones, no serás candidato. Sánchez acepta ese acuerdo porque cree que puede tener recorrido, pero ese acuerdo tiene tres elementos como mínimo complejos a estas alturas. El primero, que la debacle que se espera para el 28 de mayo es histórica. Nosotros hemos comentado que esas elecciones eran el tercer hito. Recuerden, elecciones de Andalucía, fracaso del PSOE, cumbre de la OTAN, problemas con Podemos acentuados y elecciones de mayo, donde decíamos que se iría bastante abajo el PSOE y que si aguantaban, ese era nuestro análisis hace meses, si aguantaba el gobierno, llegaría a las elecciones a final de año con una debacle total, incluso con posibilidades de repetir el modelo del Partido Socialista francés. Pero ahora, con lo que está pasando últimamente, queremos que el análisis cambie un poco. La primera parte no cambia, ya han pasado elecciones andaluzas, cumbre de la OTAN, todo eso se mantiene, pero en las elecciones de mayo empieza a haber un rum, vamos a decirlo así, de que van a ser bastante peor de lo pensado para el PSOE, por no decir mucho peor. Con lo cual, aquellos que habían pactado con el presidente Sánchez, vamos a mantenerte, parece que empiezan a ver las cosas poco claras. Sánchez, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, puede ser lo que sea, pero imbécil no es un superviviente, con lo cual sabe ver esas jugadas bastante bien. Es consciente de que le van a traicionar y moviliza sus recursos para intentar mantenerse en el liderazgo del partido. Y se abre una batalla entre los dos, el partido y Sánchez, en una dimensión, digamos, cuanto menos interesante, porque al final cada uno de ellos busca sus propios aliados, y aquí entramos directamente, verán que vamos a mezclar tres temas. Entramos en el segundo punto del día, que es esas declaraciones nuevamente de Yolanda Díaz contra, seamos sinceros, los empresarios, diciendo que los sindicatos, claro que tienen motivos para manifestarse contra los empresarios, y uno dice, coño, será manifestarse contra quien legisla, contra el gobierno, sería lo lógico. Parece una frase de niño pequeño lo de Yolanda Díaz. ¿Y quién ha corregido a Yolanda Díaz? ¿El presidente? No. A Yolanda Díaz la ha corregido el Partido Socialista, en unas declaraciones de alguien que forma parte de ese triunvirato, de la ministra Alegría, la Huerta, ya lo saben, ha corregido a la ministra, dando claramente otra patada, digamos, a esos movimientos desde algún sector de Podemos. Fíjense la curiosidad de ese sector de Podemos llamado Sumar, de Yolanda Díaz, que ayer se negaba a pactar con Podemos las listas y que sigue estando ahí como al libre albedrío, confiando en que pueda sumar a Pedro Sánchez contra el propio Partido Socialista. Aquí no piensen que es contra el Partido Socialista en sí. No se van a separar, no se preocupen porque sería un suicidio. Pero sí para tomar el poder con más fuerza contra ese triunvirato, porque la guerra entre Sánchez y el triunvirato del PSOE cada vez es más intensa y se empiezan a sumar aliados. Fíjense que un aliado curioso que también ha aparecido ha sido
la estructura de Podemos. Estábamos hablando aquí de Yolanda Díaz, pero saben que Podemos es como una bomba de artificio, es decir, puede estallar en cualquier momento. Pues tenemos el sector de Irene Montero, que se ha sumado, que es, digamos, la nomenclatura, vamos a decirlo, de Podemos, que se ha sumado a las críticas, curiosamente, a Feijóo, a esa racha de insultos que, como decimos, ya hemos comentado, está dirigida desde el Partido Socialista, desde lo que diríamos triunvirato. Vamos a definirlo para que no haya problemas. Tenemos a Sánchez por un lado, al triunvirato por otro lado. Triunvirato lo hemos explicado hace días, quien quiera puede recoger los programas antiguos de hace unas semanas. Tenemos en esa pugna entre los dos. Sánchez se agencia o quiere agenciarse, y Yolanda Díaz, que no tiene donde caerse muerto tras el fracaso del tema de Sumar, se quiere sumar a esa línea del PSOE, y el triunvirato, que de momento, y aquí viene la clave, se hace con el nombre del partido, con lo cual parece que sea el partido, pero no es todo el partido, hay que decirlo así de claro, se vincula o hace vincularse a la nomenclatura de Podemos, a su vera, y apuestan a disparar contra Feijóo, como está haciendo los ministros socialistas. Y tenemos esa dicotomía que es muy clara en Podemos, creo que nadie la duda a estas alturas, la nomenclatura, los Belarra, Belorra, Belirra y todas estas, más Montero, etcétera, etcétera, contra, vamos a decir, los aperturistas, no sé, nos hemos inventado la palabra para hablar de la Yoli, sería contra los oportunistas, más bien, los que han hecho de la política su forma de vida. Y en esa lucha intestina que nadie duda ahora mismo, donde por cierto Iglesias está a veces desdibujado, nos está recordando en muchas ocasiones al Guadiana Robles, aparece, desaparece, suponemos se dedica algunos días a la entrepierna, otros días a la pierna, vamos a decirlo así de claro, y la realidad es que esa lucha entre Podemos, entre las facciones de Podemos, pues también se está trasladando a esa lucha interna dentro del Partido Socialista. Y eso nos lleva a una situación cada vez más compleja y que sobre todo puede precipitar las cosas, que en el fondo es lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa no que se precipiten obviamente, pero sí los movimientos cada vez a veces más viscerales. Y estamos viendo, y esta es la parte interesante, que las elecciones de mayo, que nosotros consideramos que eran uno de los 3 hitos fundamentales en este periodo, pueden convertirse en un hito definitivo. Porque unos están cansados de Sánchez, Sánchez también está cansado de ser una marioneta las últimas semanas, de que le hagan sacrificarse con esos 30 mítines que, se imaginan, le ha sentado como una patada en el estómago, porque es consciente de que va a hacer el ridículo. Y tiene la sensación, y fíjense cómo es la política, de que puede parecerle o puede sucederle, y aquí alguno se va a echar unas risas, tiene lo que podríamos denominar el efecto Macarena Olona. Y alguno dirá, ¿qué nos está explicando este señor a estas horas? Pues la sensación de Sánchez es parecida, de que la envían, en este caso Andalucía, la envían a dar la cara para hundirla. Y ella dimite. Y Sánchez le da la sensación que lo quieren enviar a esos mítines para acelerar su caída desde el propio partido. Una estrategia, bueno, vamos a decir así, curiosa. Sánchez quiere dar guerra en este tema y es consciente de que el problema de que una guerra interna en este momento antes de las elecciones puede ser, ambos son conscientes, ambas partes, puede ser el desastre total, y lo que necesita o quiere sumar es de forma individual, por ejemplo, al equipo, bueno, llamamos equipo de Yolanda Díaz por decirlo de alguna manera, sumar al equipo de Yolanda Díaz intentando vehicular a su votante más hacia el 3, casi al 4-3, que hacia el 5 en esa numerología que hacemos de los partidos. Y el PSOE, por otro lado, se quiere atraer a la estructura de partido a los Montero, Belarra, etcétera, etcétera, hacia su lado. En esos movimientos curiosos, en la aritmética parlamentaria, obviamente Sánchez se apoya en lo más radical, en Bildu, Esquerra Republicana, porque es consciente de que no tiene más recorrido.
y es consciente de que el partido, el triunvirato, si encima comienza a perder votaciones en el Congreso, va a tener argumentos suficientes para presionar y echarlo antes de lo debido. Sánchez lo sabe y sabe que debe recurrir a cualquier formación que le garantice votos durante este periodo. Fíjense que al final es una lucha de egos, vamos a decirlo así, y es una lucha que se hace, no diremos la palabra interesante, porque al final quien sufre es el país y los ciudadanos, pero que a veces parece que está por encima incluso de la realidad del país, porque están lo único interesados unos y otros es en conservar su lugar de trabajo, que es la política. Sánchez quiere conservarlo a cualquier precio, sabe que no tiene donde caerse muerto, y el Partido Socialista duda, el triunvirato, en si suprimir a Sánchez tras la debacle del 28 de mayo o en mantener el acuerdo que tienen con él y aguantarlo hasta final de la presidencia europea. Creen que puede dar algún tipo de rédito, pero empiezan a ser conscientes que la economía va mucho peor de lo que pensaban y que seguramente no habrá enganche antes de mayo, de las elecciones de mayo, y lo peor, que la cosa se va a poner todavía más fea. Con lo cual se juntan aquí todo un cúmulo de circunstancias, no diremos la palabra divinas, porque esto de divino no tiene nada, pero de circunstancias curiosas que hacen que cualquier movimiento, podríamos decir, sea cada vez más interesante. Y hay que empezar a ver todos estos laterales que analizamos, estos movimientos de Podemos, que en el fondo lo que nos están diciendo, a quien lo dude, es que Podemos ya está muerto. Podemos solo está para ser la veleta de quien quieran sus líderes. Unos quieren a Sánchez, el caso de Yolanda Díaz, otros quieren a la estructura del partido para intentar de alguna manera entrar en esa dinámica, y la realidad es que mientras tanto el país un desastre, la situación un desastre y la economía ni les cuento. Están en esas peleas internas que explicarlas, por un lado, es apetecible y por otro lado te da cierta vergüenza ajena, porque no acabas de ver para qué están los políticos, aparte de para mantenerse ellos mismos dentro de su propia organización. Y a todo esto siguen saliendo encuestas y está claro que la debacle del 28 de mayo se está cada vez anunciando más. Dan hasta 50 diputados más al PP en estos momentos. Necesitaría obviamente a Vox, estaría sobre 150, Vox bajaría sobre 40 aproximadamente, 30 y pico, 40, el PP 140 y pico, 150, y el PSOE se quedaría sobre 90 en esas encuestas. Algunos creemos que bajaría más, también Podemos bajaría y quedarían obviamente alejados. Fíjense que aquí hay una derivada interesante, porque alguno puede pensar, tal como hemos dicho, claro, es que Sánchez no tiene donde caerse muerto, ya de pactar todo con Esquerra, Bildu, porque si no, empezará a perder votaciones y el partido lo largará. Pero ojo el detalle, que Esquerra, Bildu, PNV, etcétera, también saben que o pactan con Sánchez o no van a pintar nada en los próximos 4 años. Con lo cual, por un lado, rascan lo que puedan, pero por otro, son conscientes de que han de aceptar lo que sea. Es la guerra del hambre. Muertos de hambre todos, que saben que no les va a quedar nada de aquí unos meses, quizá un año y pico. Y eso es como se está gestionando actualmente el país. No se está gestionando con expectativas de superación, y aquí incluimos a todos, Bildu, Esquerra, PNV, todos los partidos raritos que tienen por ahí por el grupo mixto. Ciudadanos no sabemos ya porque no pinta nada. Y la realidad es que están gestionando sus propios intereses antes que los intereses del país. Y eso para algunos no es política, eso para algunos es simplemente ser unos sinvergüenzas, lo decimos con toda claridad y rotundidad. Y mientras Feijóo, que sigue viendo que va sumando y apela hoy a la moderación, que a nosotros nos parece muy bien. Pero claro, la moderación, señor Feijóo, hay que apelarla con rotundidad también. Está claro que no tiene sentido irse a enfrentar a todo, como hacen algunos partidos de la oposición, ir al no continuo de todo, ir a todo contra todo, pero también está claro que en una situación dramática como la actual,
lo que se espera es quizá moderación, que es donde muchos españoles se sienten cómodos, pero quizá también contundencia en ciertos temas. Porque si no hay contundencia en ciertos temas, la moderación lo único que lleva es a que la gente pueda pensar que hay pocas ganas de gobernar y que se está más cómodo en la oposición ahora que vienen tiempos difíciles. Y cuando vienen tiempos difíciles, siempre lo hemos dicho, lo importante, la clave es enfrentarse a ellos, asumir la situación y asumir que hay que arriesgar, porque gobernar un país no es una cosa que se aprenda con 2 telediarios ni con 4 cursillos de CCC. Y ahí es donde Feijóo debe, algunos creemos, mantener el aire comedido, que eso no es malo. Y insistimos que no es malo, pero también mover un poco la contundencia en algunas actuaciones, porque si no, puede ser devorado en esa guerra interna, incluso entre el PSOE, que acaben disparando todos contra lo mismo y puedan hacer incluso algún tipo de movimiento extraño. Extraño, recuerdan que comentábamos que era lo de Macarena, hoy ha comenzado su recorrido, su camino de Santiago, 50, 100 personas, parece que esto, ya lo dijimos, no iba a ser la marcha de Mao Zedong, pero ha comentado también de que su enfermedad era un tema de tiroides que, bueno, que parece que está superado, ya lo ha superado, con lo cual estamos en ese sentido contentos de que lo haya superado, y dice que quiere sudar la camiseta pública. Aquí hay 2 interpretaciones que se han hecho rápidamente, algunos solo han hecho una, obviamente. Una, su vuelta a la abogacía del Estado, que es sudar la camiseta pública, obviamente. Y 2, volver al ruedo de la política. Aquí Vox se ha desmarcado rápidamente diciendo de que en principio, no lo han dicho así, de poco finamente, sino en pocas palabras, que no va a volver a su partido. Y aquí se abre el escenario, obviamente, no hay muchos partidos donde podría ir Macarena Olona, seamos sinceros, Ciudadanos no existe, crear un partido, creemos algunos que ahora mismo sería un suicidio, y significaría dividir el voto de Vox, con lo cual, con lo de haters que existen por estos mundos, sería algo así como complicado, y unirse de forma independiente al Partido Popular parece que sería la opción actualmente más reconocible. Algunos estiman que si perfiles como el de Cayetana, que hace mucho tiempo no se habla de ella, están prácticamente fuera ya de cualquier órbita de Feijóo, los perfiles como Macarena parece que seguirían el mismo recorrido. Y parece que no encajaría, digamos, con la política de Feijóo un fichaje de este estilo. Y aquí es donde algunos pensamos que puede haber movimientos de esos curiosos. Fíjese que cuando hablamos de las guerras entre el PSOE y el entre el PSOE, el triunvirato y el señor Sánchez, hablamos de que una de las cosas más importantes que están haciendo es generarse aliados. Aliados que algunos piensan que les van a sumar, nunca mejor dicho en el caso de Sánchez por la palabra sumar de Yolanda Díaz, y otros piensan que realmente son más simbólicos que otra cosa. Pero el simbolismo en el siglo XXI es importante. Y insistimos en una frase que hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, el Partido Popular de Feijóo. El Partido Popular de Feijóo parece que no tendría lugar para incorporar a un perfil como el de Macarena Olona. Es la sensación, el análisis que se podría hacer. Pero hay más partidos populares. Y alguno que va por su aire de forma independiente. Y la realidad es que Macarena Olona, la frase que repite o no repite, pero se sabe, es que le gustaría volver a Madrid. A partir de ahí cada uno haga sus sumas, sus números, sus fichajes mentales si quieren, recordemos algún otro fichaje de algún valenciano, por ejemplo, por decir algo, que pueden sumar a alguien que en principio no está en la carrera presidencial, pero que está ahí haciendo sus cosas. Y ese camino, podía ser un camino que algunos no habrían observado en las últimas semanas.
Nosotros lo dejamos ahí, ya saben. Esto es un tema de bola de cristal. Hemos visto ahí una visión, hemos visto dos señoras morenas y ¡jum! Y de golpe la bola de cristal ha hecho fum, fum, fum y han aparecido más juntas que separadas. Sería, cuanto menos, un movimiento curioso. Hombre, movimientos curiosos, cambiamos de tema rápidamente para que nadie nos empiece aquí a interrogar sobre estos temas. Movimientos curiosos son esa plataforma de cargos de ciudadanos, intermedios, más o menos, que piden la dimisión de Arrimadas en la celebración de un congreso. Como pueden imaginar, Arrimadas y su consejero delegado, prácticamente, podemos llamar el Mundo Val, consejero delegado de Arrimadas, han dicho que ni una cosa ni otra, que ellos están reconstituyendo el partido. Y la sensación que tenemos es que se van a quedar más solos que la una. Bueno, ellos y los diputados que les quedan, que parece que por un sueldo son capaces de cualquier cosa, hasta traicionar a sus votantes. Y la realidad actual es que en Ciudadanos, pues algunos seguimos y cada vez también pensamos que quizá no lleguen ni a presentarse en muchas localidades y en alguna autonomía a las elecciones de mayo. Miren lo que decimos, que puede hundirse el barco antes de las elecciones, porque está claro que tras las elecciones, pasando de 20 y pico a 0, de 20 y pico a 0, de 20 y pico a 1, etcétera, etcétera, nadie ha abandonado la dirección ni ha asumido responsabilidades. Y algunos se pregunta, ¿para qué volver a hacer el ridículo en una comunidad donde sabemos vamos a sacar 0? Que si quiere lo haga Arrimadas, pero no hay gente seria que ya tenga la capacidad de meterse en tal berenjenal. Y eso puede provocar que Ciudadanos desaparezca por la no presentación de candidatos en muchos lugares. Cuanto menos una forma triste de acabar a estas alturas de la película. De aquí saltamos a Cataluña por un tema que hemos leído diversos comentarios durante el día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña es un tema complejo. Ha decidido no admitir medidas cautelares contra la Generalitat por el tema del 25% en castellano. Y aquí miren que nosotros saben que tenemos bastante claras las cosas. Venimos aparte de Barcelona, somos catalanes, con lo cual tenemos muy clara esta situación y pensamos, obviamente, que las sentencias judiciales se han de cumplir. Con lo cual, aquí no tendríamos ninguna duda. Las maniobras de la Generalitat, bueno, son maniobras que quien conozca un poco el mundo judicial sabe pues que hay abogados que se dedican a hacer estas cosas y miren, a veces funcionan. Y las medidas cautelares también sabemos que son medidas que no siempre se procede y que si pueden hacer un daño irreparable, pues se intentan evitar, vamos a decirlo así claro. Con lo cual, si se ha respetado la justicia dejando que haga la sentencia, nadie dude de que esa sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña es una sentencia real, pero valiente también, digámoslo así de claro. Nadie dude en respetar ahora que si ya han tomado esa decisión, también pueden tomar no aceptar las medidas cautelares y no pasa nada. Y vamos a utilizar un símil que a veces nos parece desagradable. Las guerras no tienen por qué ganarse en todas las batallas. Aquí el resultado, la sentencia es clara. Los otros marean la perdiz. El tribunal considera que no es momento de poner medidas cautelares. Oiga, se respeta la decisión. Se puede criticar, obviamente, quien quiera criticarla, más faltaría. Pero igual que se respeta una cosa, porque si no saben qué pasa, que cuando los otros, si hablamos de la Generalitat en este caso, no respeta, critica e insulta la decisión del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña, si se pone el resto de la gente a ese nivel, pues estamos destruyendo la justicia. Unos que la insulten como hace la Generalitat, y ponemos el nombre de Generalitat claramente, aunque sabemos que son personas dentro de la Generalitat, y otros pues respetan o debemos respetar la justicia. Ya saldrá. En Cataluña, si algo nos hemos tenido que armar durante estos años, muchos, es de paciencia, que al final, algunos nos acordamos cuando en el 2017 decía alguno, no, estos tienen el poder, hacen y deshacen todo, y algunos decíamos, acabarán en la cárcel, no, ¡pam! Luego vino Sánchez y los dejó libres por sus malabarismos, eso es otra historia.
pero la sentencia la tienen ahí. Otro fugado en un maletero. ¿Y alguien se acuerda de Puigdemont? ¿Y alguien cuando pierda el cargo de eurodiputado va a preocuparse por Puigdemont? Puigdemont es un cadáver político desde hace años y él lo sabe. Pero hay que tener paciencia. ¿Para qué las prisas? A veces las prisas son malas consejeras en muchos temas, ¿eh? Y oiga, y a veces es esa frase que en Twitter aparece mucho, es sentarse y comer palomitas. Pues es la realidad que hay que hacer en Cataluña. La economía ya está hecha un Cristo, la política es una vergüenza, la sociedad está destruida. Hay que reconstruir todo y eso no lo vamos a hacer ni con una sentencia ni con 2 días. Eso es un proceso largo, lamentable, sinceramente, que solamente cogerá 1 o 2 generaciones, pero que se deberá hacer en algún momento. Como en algún momento parece o debería parecer que habría que empezar a pensar qué cojones pasa en Barcelona y su área. Robo a mano armada del futbolista del Barça Aubameyang en Castelldefels, donde viven muchos futbolistas del Barça, que ha sido portada en muchos medios internacionales y que denotan una situación, una comparativa de Barcelona, 3 apuñalamientos los últimos días, cada vez más preocupante. Podrían venir los discursos, es que Castelldefels no es Barcelona. Sí, nosotros que vivíamos en Castelldefels, como decíamos, muchos años, íbamos cada día a Barcelona, es como de estas ciudades a 10-12 kilómetros, donde hay una zona de residencias, de casas de alto standing, y donde entre nosotros se vive bastante bien. Tienes la costa, estás al lado de la playa, el pueblo técnicamente está a un par de kilómetros de la playa, pero luego hay una zona que se llama Castelldefels Playa y todo es una zona bastante tranquila. Bueno, en verano les aseguro que no, pero es una zona de relax y de ambiente selecto, vamos a decirlo así, sobre todo la zona obviamente de las urbanizaciones. Hay barrios dentro del propio Castelldefels, Vista Alegre, etcétera, etcétera, que conozca la zona un poco más complejos o más tradicionales, vamos a decirlo así, o el propio casco antiguo, pero digamos que tiene urbanizaciones y zonas de alto standing. Pero la sensación que da es que en Barcelona y su área poca tranquilidad hay. Ya no puedes ir con un reloj, ya no puedes estar en casa tranquilamente. Y parece que las administraciones no acaban de tomar decisiones. Y esto está reflejándose en la sensación no solo internacional de inseguridad de la ciudad, sino incluso local de la ciudad, que da un extraño momento de que parece que todo puede pasar en Barcelona. Y realmente, cuando uno tiene esa sensación, que algunos podríamos decir miedo, que se va a enfrentar además en breve a una crisis económica aquí en toda España, pues la sensación todavía es peor. El ánimo de la gente pues está bajo, vamos a decirlo. Y si está bajo en general en España, decíamos ayer, esas respuestas que daban desde cadenas de supermercados, por ejemplo, que había bajado el consumo de mercados de carne y pescado y se había empezado a refugiar la gente en productos, entre comillas, de bajo coste, pues, y alimentos de bajo coste, pues da la sensación de que si no hay ilusión, mal camino vamos. Y una de las cosas que ha hecho perder este gobierno es precisamente la ilusión de la gente. Y una de las cosas que ha hecho perder es la sensación de que no se puede hacer nada. Y miren, y aquí les vamos a explicar una anécdota para acabar. Nosotros que nos tragamos todo el procés de Cataluña, en el 2017, claro que se podían hacer cosas. Había muchos que tiraron la toalla y que abandonaron. Luego había otros, por cierto, que es muy curioso, que al cabo de unos años decían que nosotros éramos héroes y los veías, hablamos de periodistas, escondidos como ratas. Dábamos la cara 4. Esa es la realidad. Pues aquí es lo mismo. No todo está vendido, no la situación es muy complicada, no lo vamos a negar, ¿eh? Pero oiga, que aquí tenemos unas elecciones de aquí unos meses donde se pueden empezar a cambiar las cosas. Confíen en la democracia, confíen en que la gente es consciente de dónde nos está llevando estos equipos. Hablamos locales, municipales, obviamente autonómicos y también no hay elecciones de momento presidenciales, pero bueno, elecciones generales, pero
la gente empieza a estar con los temas muy claros. Perdieron las redes hace meses, lo explicamos, que fue un triunfo que algunos no acaban de valorar la importancia que tiene, porque implicaba que el mensaje negativo, el mensaje de odio que difamaban desde las redes las instituciones, ha desaparecido. Claro que quedan cada día, y quien nos sigue en redes saben que nos divertimos mucho con los trolls, pero cada vez son menos, más inocentes y más tontos. Y lo peor, que les salen incluso algunos que dicen ser, el otro día había uno que era doctor, o decía que era doctor, y no sé qué, y te echas unas risas. Porque realmente empiezan a faltar no solo al respeto a los oponentes, sino a su propio respeto, porque están hundiéndose día tras día. Y hay que intentar mantener el ánimo elevado. Sabemos que es complicado. Saben que nos gusta además hacer esto. El ánimo elevado, porque cuando se pongan las cosas más difíciles seremos nosotros, y hablamos de todos los ciudadanos, los que tengamos que apretar para salir. Y la clave es que los que nos han llevado a esto ya no estarán. Unos por sus peleas internas, obviamente todos por su incapacidad, que quedará algún rastrero por ahí, bueno, en fin. Y miren el concepto fundamental que llevamos meses diciendo de la catalanización de la política española, que al final, en Cataluña, algunos acabaron en la cárcel y otros han acabado, presumiblemente en breve, también en la cárcel. Porque al final, las cosas acaban sucediendo. Y hay que intentar levantarse con esa sonrisa que siempre decimos, e intentar irse a dormir con esa sonrisa, aunque hoy no hagamos chascarrillos, joder, estamos cansados. Pero hay que intentar entre todos saber que somos los protagonistas de esta historia y que estamos viviendo la historia y que como tal seremos los que deberemos reaccionar cuando llegue el momento. Y seguramente sí que tocarán sacrificios, nadie lo niega, pero es de las cosas que hay que vivir para conocer. Al final, de aquí a unos años, más o menos, todos podremos explicar aquellas batallitas que decimos a los nietos, ¡ay, cuando el abuelo hacía no sé qué! Claro, ¿se acuerdan de los años 60? Vamos a hacer un chascarrillo rápido. Las historietas eran, me tiraba a Ava Gardner. Ahora no serán esas, porque claro, no tenemos a Ava Gardner por aquí, no sabemos a quién, a Laura Borràs como que no. Entonces la realidad es que las historias políticas, donde todos ustedes participan, escuchando, enviando preguntas, contestando, todo lo que sea, pues se hacen al final interesantes porque somos todos ya parte de la historia y como parte de la historia debemos participar cada vez más e intentar entre todos salir de esta situación que va a ser cada vez más compleja. Nos vamos a emplazar a mañana. Esta semana seguramente el miércoles estaremos de movilidad, pero creo que tendremos programa sin problema. Mañana volveremos en principio a la noche. Toda esta semana intentaremos hacer programa de noche. La semana que viene coincidimos, intentaremos ya retomar los segundos cafés. Tenemos, por cierto, un mosquito por aquí que si lo vamos a enganchar nos van a llamar de la protectora de animales porque nos está mareando mucho y creo que nos ha dado un mordisco. A ver si lo ha enviado Pablo. Pero bueno, Pablo Iglesias, claro. En fin, no vamos a explicar más cosas ya, que se hace tarde. Nos emplazamos a mañana, Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas y simplemente seguimos.